Amigos, hermanos, buenos días. Les saludo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Mi nombre es Alfonso Abascal. Hoy seguiremos con el tema de cómo pastorear el corazón de nuestro hijo. Hemos hablado de la comunicación y todo lo que implica, así como del uso bíblico de la vara. Ahora hablaremos de cómo estos dos métodos apelan a la conciencia del niño. La corrección y la disciplina deben hacer una marca en la conciencia de los hijos. Dios ha dado a los niños la capacidad de razonar para distinguir entre el bien y el mal. El apóstol Pablo nos recuerda que aquellos que no tienen la ley de Dios muestran los requisitos de la misma. Están escritos en sus corazones cuando obedecen la ley y se acusan o se excusan en sus pensamientos por medio de sus conciencias. Romanos 2, del 12 al 16. Esta conciencia dada por Dios es su aliado en la disciplina y la corrección. Sus más poderosas súplicas serán aquellas que alcanzan la conciencia, pues cuando la conciencia ofendida se despierta, la corrección y la disciplina encuentran su blanco. Hay dos ilustraciones que demuestran este punto. En Proverbios 23, del 13 al 14, dice: No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En estos versículos se habla de la vara y antes de la corrección. Así, la vara no es lo único que se menciona para hacer uso de. Hay otro, y es el llamado a la conciencia. Al leer este capítulo podemos notar los intensos ruegos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, verso 17, y endereza tu corazón al camino, verso 19. Oye a tu padre, aquel que te engendró, verso 22. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Verso 23. Dame, hijo mío, tu corazón. Verso 26. Podemos notar los tiernos ruegos que apelan a la conciencia. Salomón no es suave con la vara. Sin embargo, la vara tiene sus limitaciones. Sabe que la vara llama la atención, pero la conciencia debe ser arada y sembrada con la verdad de los caminos de Dios. Otro ejemplo muy gráfico del llamado a la conciencia lo encontramos con Jesús y los fariseos en Mateo 21-23. El sumo sacerdote y los ancianos desafían la autoridad de Cristo y él responde con la parábola de los dos hijos. Dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y le dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Mateo 21,
28 al 32. Al final de la parábola, Jesús les hace una pregunta dirigida a sus razonamientos acerca del bien y del mal, y ellos contestan correctamente. Entonces Jesús les dice una parábola más, la de los labradores y el dueño de la viña. Mateo 21, del 33 al 46. Dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Podemos notar que en esta parábola Jesús apela a su sentido del bien y el mal y a sus conciencias. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos? Al hacer su juicio, ellos juzgan correctamente. Entonces les demuestra que ellos se han acusado a sí mismos. El verso 45 dice: entendieron que hablaba de ellos. Cristo apela a sus conciencias para que ellos no puedan escapar de las implicaciones de sus pecados, y de esta forma Él trata con los problemas de raíz y no solamente con los asuntos superficiales. La pregunta que ellos le hacen: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Claramente era un reto a su autoridad. La respuesta de Jesús marcó la línea de batalla, pues afirmó que su autoridad venía de Dios. Mientras ellos no se arrepintieran, el reto a la conciencia hizo su marca. Ellos sabían que hablaba de sí mismos, pues se acusaron. Esta es la tarea que como padres tenemos al pastorear a los hijos. Se debe hacer énfasis sobre la apelación a la conciencia y llevar la corrección más allá de la conducta. Debe tratar con el corazón al exponer el pecado y apelar a la conciencia, siendo ésta el adjudicador
del bien y del mal dado por Dios. El foco central de la crianza es traer a los niños a una evaluación sobria de ellos mismos como pecadores y entienda la misericordia de Dios ofrecida por Cristo como sacrificio por los pecadores. ¿Y cómo se logra? Se enfrenta el corazón como la fuente de la conducta y la conciencia, como el juez dado por Dios en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, por lo cual la cruz de Cristo será el enfoque central de su crianza. Los niños verán que ellos pueden hacer todo lo que Dios demanda si lo hacen en el poder de la obra y gracia de Jesucristo. Su conducta será transformada, pues nace de un corazón que ama y confía en Dios y busca darle gloria. Ciertamente esto no es algo natural, ni para los niños ni para los padres. La disciplina expone la incapacidad que tiene un niño de amar a su hermana de corazón o de permitir a otros antes que a él mismo. La disciplina les guía a la cruz de Cristo, en donde el pecador es perdonado y donde si viene con arrepentimiento y fe, son fortalecidos para vivir una vida nueva. La corrección y el pastoreo enfocado únicamente en Cristo hará que el niño que se ha extraviado y ha experimentado la convicción del pecado encuentra esperanza, perdón, salvación y poder para vivir. Ahora, algunas preguntas para reflexionar. ¿Ante quién se siente responsable cuando su hijo peca? ¿Cómo mantiene a sus hijos enfocados en el hecho de que la obediencia a los padres está basada en un mandato de Dios? ¿Enfoca su corrección y dirección en la conducta o en las actitudes del corazón? ¿Cuáles beneficios vienen tras apelar a la conciencia en vez de enfocarse en la conducta? ¿Le grita usted a sus hijos de tal manera que les resulta imposible detenerse y orar para que Cristo le ayude? Por el momento, hasta aquí hemos llegado. Me despido. Bendiciones y hasta la próxima.